la palabra de Dios de la siguiente forma: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a volverlo a leer, por favor, pongámosle atención a la lectura. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra de Dios nos habla del tema la guerra de los dos reinos, y nos dice que hay dos reinos que están en conflicto, que están en guerra permanente, ¿cierto que sí? Y este texto nos habla de esos dos reinos, ¿cierto? En primer lugar, el versículo nos dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que hay un reino, una potestad de las tinieblas, ¿cierto? Hay una potestad de las tinieblas, y dice la palabra de Dios que el Señor nos ha librado de esa potestad de las tinieblas. O sea, hay un reino de las tinieblas, ¿cierto? Es importante que nosotros lo entendamos. Dice: nos ha librado de ese reino. Pero también hay un segundo reino que es más importante, por supuesto, es superior, que es el reino de Dios. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces se llama el reino de Dios, el reino de Cristo. Entonces Jesucristo es precisamente el rey de ese reino. Pero estos dos reinos están en conflicto. Pero gloria a Dios que el reino de Cristo es superior al reino de las tinieblas. ¿Cuántos lo confiesan? Dígalo conmigo: el reino de Cristo es superior al reino de las tinieblas. Gracias a Dios. Entonces, qué importante es esto. Amén. Vamos a pedir que esta puerta quede cerrada y que los que van a salir salgan por allí. Gracias, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, damos gracias a Dios. La palabra del Señor nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces quiero que pensemos acerca de estos dos reinos. Primero vamos a pensar en el reino de Dios. En Filipenses, ¿cierto? Capítulo 2 nos dice la palabra de Dios en el versículo 9 y 10. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que el Padre Dios exaltó al Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Padre Dios ha exaltado a su Hijo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, del Señor Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que según Dios, Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el Señor, o sea, el que gobierna en el reino de Dios, según la voluntad del Padre, es el Señor Jesucristo. Pero es importante entender que esa palabra Señor es una palabra muy fuerte, muy poderosa, y es precisamente el que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad y el que es el dueño y amo absoluto. Eso significa, la palabra Señor en el griego Kyrios significa el dueño y el amo absoluto. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el dueño y amo absoluto? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribía y decía: Pablo, siervo de Dios, ¿a qué se refería? Es una palabra muy fuerte. No solo se refería a alguien que trabaja en una empresa y gana un salario mínimo, cierto que sí, sino que lo que Pablo está diciendo: Pablo, yo soy un esclavo de Jesucristo, lo que decía Pablo. Es decir, que se está hablando en términos bastante contundentes, que Pablo no se consideraba un empleado del Señor, sino se consideraba un esclavo del Señor Jesucristo. O sea que no tenía, pues Pablo se consideraba así, un doulos. ¿Qué era un doulos? Un doulos era un esclavo que estaba destinado a remar, en el griego, a remar toda la vida hasta morir, remar hasta morir. Pablo se consideraba así frente al Señor, un esclavo de Cristo, y decía: Jesucristo
es mi Señor, es mi dueño absoluto. Y qué importante que nosotros entendamos esto. El Señor Jesucristo es el dueño absoluto de nuestra vida. ¿Cierto que sí? Esto es importantísimo que lo entendamos. Precisamente vemos en el libro de los Romanos, capítulo 14, verso 9, por favor. Miramos este texto, Romanos 14, 9, dice la palabra: pero Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea que Jesucristo murió y resucitó para ser el Señor, o sea, el Kyrios, el dueño, el amo absoluto de vivos y muertos. ¿Estamos de acuerdo? Este mensaje de que Jesucristo es el dueño absoluto, el amo absoluto, le trajo muchos problemas a los cristianos en el primer siglo. Porque en el contexto romano resulta que el Kyrios solo era una persona. El Kyrios era el emperador romano, el emperador de Roma. Y el emperador de Roma no solo lo consideraban como un monarca o un rey, sino lo consideraban como Dios absoluto. Y era, según los romanos, el Dios sobre todos los dioses, ¿cierto? No solo un rey, sino el Dios, y no solo un Dios, sino sobre todos los dioses, y que no había otro Dios superior a César. Claro, era un engaño, una mentira. Pero ellos decían, y era un delito en el Imperio Romano, negarle a él esa posición. Se podían permitir predicadores de otros dioses y todo esto, porque había muchos dioses en aquella época, pero ninguno podía compararse al César, porque era el Kyrios, el dueño absoluto. ¿Me estoy haciendo entender? Pero entonces surgen los cristianos y empiezan a decir: Jesucristo es el Kyrios, es el rey, el absoluto dueño de todas las cosas. Y chocan con la cultura romana, y entonces empieza una persecución feroz contra los cristianos, pero ellos morían confesando: Jesucristo es el Señor. Entonces tenemos que volver a ese aspecto del señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor, es el dueño absoluto de nuestras vidas. ¿De acuerdo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36, nosotros miramos la palabra de Dios. Hechos 2, 36, por favor observemos allí la palabra del Señor. ¿Qué nos dice ese texto maravilloso de la palabra maravillosa de Dios? Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, los judíos, Dios permitió que crucificaran al Señor, pero Dios lo había permitido de esa forma, ¿cierto? Pero dice: a ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, o sea, Kyrios, y Cristo, el que ha sido ungido para salvar y para reinar. Yo quiero decirles que hay un solo Kyrios, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, pero por la voluntad del Padre. ¿Cierto? Luego el Señor Jesucristo entregará el reino al Padre, pero ahora Él ha sido delegado por el Padre para ser el dueño y el amo absoluto, el Kyrios. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Muy bien, entonces dice: sepan ciertísimamente que a ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha exaltado como Kyrios y Cristo, o sea, el único que puede salvar y el único que puede reinar. Jesucristo es incomparable, no hay nadie como Él. Él es el único amo, dueño y Señor, y es el único que puede salvar y puede reinar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? El Kyrios, el Señor. Tenemos que recuperar esta realidad, esta enseñanza de la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor, la máxima autoridad. ¿Cómo ves tú al Señor Jesucristo? ¿Lo ves solo como alguien que te ayuda en los problemas? Cuando estás en una emergencia que le pides y Él te ayuda. ¿O lo ves como el dueño de tu vida, el dueño de tu familia, el dueño de tus finanzas, el dueño de tu tiempo, el dueño y amo absoluto de nuestra vida? ¿Cuántos lo vemos de esta manera? Entonces es importante que Él vino a establecer ese reino de Dios en nuestras vidas.
y vino a establecer ese reino. Por eso la palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 3, qué importante es esto, y que nosotros estemos, es muy importante, en ese reino. ¿Cierto? Porque si nosotros estamos en ese reino, no estaremos bajo el reino del tirano Satanás, sino que estaremos en el reino de nuestro amado Señor, disfrutando la bendición de Dios. ¿Cierto que sí? Queremos estar en el reino del Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Pero dice la palabra de Dios en Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente forma, leamos por favor. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces observamos que el reino se acercó cuando el Señor Jesucristo vino. Él vino a traer ese reino, Él vino a establecer ese reino, ¿cierto? Y el reino de las tinieblas fue quebrado, el reino de las tinieblas fue destruido, el reino de las tinieblas fue arrasado, gloria a Dios, por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El Señor venció al reino de las tinieblas en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Bueno, hay muchos aspectos del reino, ¿cierto? Pero quiero que veamos al menos 3 cosas que Dios quiere en el aspecto del reino. Primero es esto, el reino implica arrepentimiento, ¿cierto? Fe y obediencia. 3 cosas, arrepentimiento, fe y obediencia. Entonces vamos con lo primero, el arrepentimiento. Nosotros observamos en este pasaje que acabamos de leer, nos dice que Juan el Bautista empezó a predicar, pero no solo fue el mensaje de Juan, sino también el mensaje del Señor Jesús. Versículo 2 diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos queremos estar en el reino del Señor Jesucristo? Entonces necesitamos el arrepentimiento. Es muy importante entender que sin arrepentimiento no podemos entrar en el reino de los cielos. Se requiere, es indispensable el arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Necesitamos el arrepentimiento. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Vemos el contexto. Juan el Bautista está preparando el camino del Señor. Recuerde que Juan el Bautista decía que él solo era una voz que clama en el desierto y estaba preparando el camino porque luego de Juan el Bautista venía el Señor Jesucristo. Pero preparando el camino habla del arrepentimiento para que el reino llegue. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Antes de explicarlo más concisamente, quiere decir que es indispensable. Sin arrepentimiento no entramos en el reino de Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer nuestros pecados, venir ante el Señor y confesarlos y apartarnos de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? El arrepentimiento es reconocer nuestros pecados, venir ante el Señor y apartarnos de ellos. El arrepentimiento no es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento, por ejemplo, es lo que le pasó a Judas. Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata. Le entró un remordimiento tan tremendo que aún agarró las piezas de plata y se las tiró a los pies de los judíos y dijo, he vendido sangre inocente, mas siguió con la culpabilidad. ¿Cierto? Siguió con esa culpabilidad que lo carcomía por dentro y no se perdonó a sí mismo, no recibió el perdón de Dios, solo sentía remordimiento y ese remordimiento lo llevó a suicidarse. El remordimiento no es arrepentimiento, el remordimiento lleva a autodestruirse. Judas se suicidó. El arrepentimiento es entender que sí, hemos pecado, sentimos el dolor de haber pecado, pero sabemos que si venimos al Señor, en Él tenemos misericordia y restauración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Arrepentimiento es saber esto, que aunque he pecado, yo sé que si cambio de actitud, confieso al Señor mis pecados y abandono mis pecados, tendré de Dios misericordia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Arrepentimiento es eso, es saber, es sentir dolor porque hemos pecado, es venir a Dios y confesar el pecado, pero es también recibir de Él el perdón. Es decir, que una vez que el Señor nos perdona, nos perdona.
y ha borrado esos pecados, ha borrado esas maldades y ahora nos ha santificado y nos ha hecho aceptos delante de Él. ¿Cierto que sí? Pero entonces el arrepentimiento habla de esa limpieza, de ese abandono de la maldad, de dejar de hacer lo malo. Tenemos que dejar de hacer lo malo. ¿Cierto que sí? Es decir, el arrepentimiento implica también dejar de hacer lo malo. Esto es muy importante. Las iglesias de hoy necesitan más el mensaje del arrepentimiento, porque hay mucho pecado en nuestras vidas, en las iglesias, en todos nosotros. Hay mucha maldad que permitimos, y recuerde que el pecado produce muerte. Pero si la iglesia del Señor, si nosotros nos volvemos a Dios confesando lo malo y dejando la maldad, el Señor nos va a restaurar. No busque usted un lugar donde todos le digan que todo está bien, que mentir está bien, que fornicar está bien, ¿cierto? Se escuchó en estos días de un lugar donde le decían a una persona que convivía con su novia, dice, no, pues si ustedes se van a casar, pues no hay problema, no hay problema. No, ¿qué tal que mueran en esa situación de fornicación? ¿A dónde van a parar? Dice que los fornicarios no tendrán entrada en el reino de los cielos. El pecado destruye. ¿Ustedes saben eso? El pecado daña a las personas. Entonces nosotros necesitamos entender eso, que el Señor nos liberta de nuestros pecados. Entonces, arrepentimiento. Por favor, si tú estás haciendo algo que no agrada a Dios, arrepiéntete hoy. No juegues pensando que Dios quizá, si vives en esa maldad, te va a tener misericordia. Dice la palabra, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que pedir al Señor que nos muestre qué pecados hay en nuestra vida y sacarlos, sencillamente confesarlos y apartarnos de ellos, pero vivir en integridad. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces el reino de los cielos tiene que ver con arrepentimiento. No vamos a ahondar más en esto. Segundo, tiene que ver con fe. ¿Cierto? Tiene que ver con fe. Miremos entonces en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 15. Es importante entender eso. Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice la palabra de Dios así. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces es importante que para entrar en ese reino de Dios necesitamos fe en el Señor Jesucristo. Dice, arrepentíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. Entonces la palabra de Dios dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que a través de la fe sabemos que el Señor llevó nuestros pecados, que el Señor con su sangre lavó nuestras maldades, que el Señor en la cruz nos libertó del poder de Satanás, ¿cierto que sí? Y que a través de la obra de la cruz el Señor Jesucristo tomó la mano de Dios y tomó nuestras manos y nos reconcilió, que Él es el que nos reconcilia, que el Señor Jesucristo es el que perdona, el que liberta, el que nos da vida abundante. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesucristo? Entonces dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de salvación. Que estábamos sumidos en nuestros pecados, fracasos, maldiciones, que Satanás nos tenía asfixiados, que Satanás nos estaba destruyendo, pero que el Señor Jesucristo nos libertó y nosotros le hemos creído a Él. Hemos creído. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesucristo? Y al creer hemos recibido la bendición de Dios. Entonces, qué importante esto. Arrepentíos y creed en el Evangelio de Dios. ¿Cuántos hemos creído? La fe es un escudo. La fe es una puerta también, podemos decir, lo que nos hace entrar en las bendiciones de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que hoy nuestra fe esté puesta en el Señor Jesucristo. Que hoy nuestra seguridad esté en el Señor Jesús. Si estás dudando, dile: Señor Jesús, yo coloco mi mirada en ti y confío en ti. Señor Jesucristo, en ti soy más que vencedor. Amén. Entonces, dos cosas: arrepentimiento y fe. Pero también la tercera que dijimos, la obediencia. Ojo, estos tres elementos son indispensables, son básicos, pero son muy importantes, y sin ellos
No estamos fluyendo en ese reino, la obediencia. Por eso Mateo 4:27, 7:24 más bien, nos dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En el reino de Dios hay una constitución del reino, hay decretos del reino, hay mandamientos del reino y están en este bendito libro que se llama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la autoridad, es donde Dios ha establecido su voluntad, ¿cierto? ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios? Lea la Biblia. No busque que le dé, buscando gente a ver dónde encuentra la voluntad de Dios. Sencillamente saque tiempos para orar, para ayunar y leer Biblia, y Dios le va a mostrar su voluntad. Porque en este maravilloso y bendito libro está la voluntad de Dios. Pero ¿para qué es este libro? Para obedecerlo, ¿cierto? Es muy importante entender, los que estamos en el reino de Dios obedecemos la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuán poca lectura bíblica hay. Por eso cuán malas decisiones tomamos. Decisiones en todos los sentidos de la vida, decisiones erróneas. Decisiones emocionales, decisiones por presión de los amigos, decisiones por la influencia del mundo, malas decisiones. ¿Por qué? Porque ignoramos los mandamientos de Dios. Ustedes y yo tenemos que llenarnos del conocimiento de la bendita palabra de Dios para obedecerla. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? La obediencia es indispensable. Dios es un Dios muy bueno, pero si no lo obedecemos no nos puede ir bien. Así Dios nos ame tanto como nos ha amado y nos ha dado a su Hijo. Él nos ama y nos lo demostró dándonos a su Hijo. Pero si, aunque Él nos ame, si andamos en desobediencia, viviremos en fracaso. ¿Cuántos me están escuchando? Tenemos que volver a la obediencia, a la palabra de Dios. Y esto es algo que no se puede dejar de enfatizar tanto, porque esto es de verdad el éxito de un discípulo de Cristo, la obediencia a la palabra de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, ustedes ya saben ese texto muy conocido que yo siempre recuerdo, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Indispensable la obediencia. Pregunto, ¿eres obediente a la palabra de Dios o no? Bueno, muchas veces no lo somos. No lo somos, ¿por qué? Porque tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Bueno, tremendo. Entonces, importante esto que hemos visto. Pero ahora pasamos a otro aspecto. Ya entramos en esa guerra espiritual. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es el peor enemigo en nuestra vida del reino de Dios? ¿O qué es lo que más se opone al reino de Dios en nuestra vida? Es obvio, ¿cierto? ¿Qué es lo que más se opone al reino de Dios en nuestra vida? Bueno, hay dos reinos. Entonces, ¿qué es lo que más se opondría? Diríamos que Satanás, ¿cierto? Pero resulta que cuando hacemos un análisis, lo que más se opone en el reino, al reino de Dios en nuestra vida, somos nosotros mismos, ¿cierto? Es decir, nosotros somos el problema. ¿Por qué somos el problema? Porque nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos. El cristiano, eso se llama la carne. ¿La carne qué es? La carne es la naturaleza humana. ¿Cierto que sí? La naturaleza humana. Sencillamente, esa naturaleza humana no sujeta a Dios. Y esa es la que nos hace cometer muchos errores, los sentimientos. Y en esto luchan mucho las mujeres, ¿cierto que sí? Cuando aparece un galán que parece un ángel, pero en sí es un demonio, porque es inconverso. Y eso le pinta pajaritos de oro, le dice que la va a llevar al cielo, al paraíso, mejor dicho. El único que lo lleva al cielo es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces empieza a endulzarle el oído y la hermana empieza a llevarse por los sentimientos. El cristiano
la cristiana, todos los verdaderos siervos de Dios no andamos por sentimientos. ¿Cuántos me están escuchando? Porque los sentimientos son engañosos. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Gracias, hermano. Es decir, que nuestros sentimientos nos engañan. El cristiano sabe que no puede vivir por sus sentimientos. Aunque dice, es que yo tengo muy buenos sentimientos, pero son engañosos. Tenemos que ir a la palabra de Dios. El cristiano no puede ir sencillamente por su raciocinio y decir 2 más 2 son 4, ya lo tengo todo fríamente calculado, ¿cierto? Y ya hizo planes, ya sacó números y ya hizo todo, ya lo tiene ahí, mejor dicho. No, ¿qué pasa? Hay que llevar esos planes a Dios. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Él y Él hará. ¿Qué quiere decir? Que no hay que, dice, es que ya está todo planeado, ya lo tengo fríamente calculado y resulta que algo salió mal y perdió toda la plata. Son ejemplos que les estoy dando. Entonces, ¿qué quiere decir? El cristiano está sujeto al Señor Jesucristo, no se deja llevar por su naturaleza, sus emociones, su intelecto, ni tampoco mucho menos por sus caprichos. O sea, su voluntad. Muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y siempre insistimos en eso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recuerde que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿En cuántos ahora vive Cristo? ¿Cierto? Pero quizá hay áreas en las cuales no hemos muerto. Pero ¿qué quiere Dios? Que muramos. ¿Qué tienes que morir? ¿A qué tienes que morir hoy? ¿Te entró un enamoramiento? ¿Te entró una pasión? ¿Te entró algo raro en tu corazón? Cuidado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pensemos, ¿qué es lo que nos está impidiendo dentro de nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Es nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro capricho? Este es el tiempo de decirle, Señor, perdóname porque estoy fallando, pero yo sé que tú me vas a restaurar, porque yo me rindo totalmente a ti, rindo mi vida a ti, Señor, y voy a seguirte, porque tú eres el que mandas en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ojo con eso, por favor. ¿Para qué? Para que el enemigo no haya cabida y no nos haga daño. Entonces, sometemos lo que somos a Dios. Pero en segundo lugar, otro enemigo que tiene el cristiano es precisamente el sistema mundano. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? ¿Qué es el sistema mundano? Es como la gente habla, como la gente piensa, ¿cierto? Cómo hablan los medios de comunicación, ¿cierto? Cómo se proponen hoy las cosas totalmente diferentes. Usted no sé si ha notado que hay algo, se me escapa el nombre, de una técnica o una ciencia, podríamos pensar también, de que trabaja con el lenguaje, pero trabajando de tal manera el lenguaje que hace que la gente tome decisiones perversas. Por ejemplo, hablando del aborto, la Biblia dice, no matarás. Dice que Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Y es un mensaje directo, es un mensaje contundente. Algo hermoso de la palabra de Dios es que habla las cosas como son. ¿A cuánto les gusta que las cosas se digan como son? Pero el sistema que les digo hace eufemismos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, no, un aborto no es matar a una persona, no es manchar mis manos de sangre, sino es suspender, remover unas células. ¿Cuántos me están escuchando? Solo es remover un tejido de tu cuerpo. Y vienen otros argumentos, tu cuerpo es tuyo, tú puedes decidir en tu cuerpo. Y entonces dice, remueve esas células, pero resulta que esas células ya tienen 6 meses en tu vientre. Es un proceso de suspensión, y entonces hace eufemismo. ¿Qué quiere decir? Lo pinta de una forma suave. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas se dejan engañar y ojo que este mundo está lleno de eso. Está lleno es decir, que cambian las realidades y las ponen dice que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Ese es el mundo. El mundo dice, no,
Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que pelear por tus sueños. Tienes que pelear por tus derechos. Tienes que hacerte valer. Tú eres una persona muy, muy valiosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Le endulza el oído, le levanta el ego, le dice que tú eres importante, pero los demás no son importantes, sino tú eres el centro del universo. Entonces hay engaño. No sé si me hago entender. Entonces, cuidado con el mundo. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué música escuchas? Ayer estábamos en un cumpleaños de nuestra nietita y había una canción de rock and roll muy bonita, suave para niños, pero en medio de la canción decían hechicería, hechicería, hechicería. Ciertas cosas tan sutiles, y estaban hablando de la hechicería. El mundo está plagado de maldad. El cristiano tiene que tener discernimiento. Y les invito, los viernes estamos estudiando acerca del discernimiento de espíritus. Entonces les invito este viernes para que estudiemos acerca del don de discernimiento de espíritus. Entonces dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay cristianos que quieren estar a la última moda. Hay hermanos que quieren, y hermanas sobre todo, que quieren presentarse muy agradables. Entonces, antes de salir, se miran que les quede bien ceñido el pantalón, ¿cierto que sí? Que sea algo como muy agradable, ya demasiado agradable, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay mundanalidad en el pueblo de Dios. Bueno, no voy a atacar a las hermanas, también eso pasa en los hermanos, ¿cierto? No, eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que estar alerta de la mundanalidad? Porque la mundanalidad destruye a cualquiera. No sé si me hago entender. Destruye a cualquiera. Y es importante entender que eso es un engaño, porque el mundo no ofrece nada para nosotros. El que ofrece para nosotros vida abundante se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cada uno debe masticar esta enseñanza y en el sentido debe analizar y cómo es la aplicación personal. Quizá lo que para mí es un problema en el mundo, para usted no lo sea. Pero usted tiene que luchar como el mundo lo ha ido enredando de alguna forma, y yo tengo que trabajar en mi propio corazón. Pero vemos esos tres elementos que ya lo sabíamos, ¿cierto? El primer enemigo del reino de Dios en nosotros somos nosotros mismos. Segundo, el mundo. Pero en tercer lugar, ya sabemos, Satanás, ¿cierto que sí? Y aquí quiero que hagamos énfasis. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Debemos entender eso. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y dice el libro de los Efesios, un texto muy conocido, capítulo 6, verso 12. Por favor, abramos las Sagradas Escrituras allá. La lucha es también espiritual. Y aquí es donde la cosa se pone también más complicada, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios: ¿por qué no? Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: miren, ustedes tienen una lucha espiritual, ¿cierto? Mire, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. O sea que es una batalla, una guerra bastante fuerte, porque todo el armamento del infierno está contra usted. Está contra los cristianos, contra las iglesias, contra el pueblo de Dios. Y nosotros no entendemos que nuestra batalla, nuestra lucha verdaderamente es espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Aquí nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Ese no es el tema, pero luego estudiaremos sobre esto. Es decir, que el cristiano tiene que estar equipado para la guerra espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que estar equipado. Y aquí habla de la armadura. Dice que la coraza de justicia, o sea, vivir en rectitud. Dice que el cinto de la verdad, quiere decir que debe vivir en la verdad. Dice que tome el escudo de la fe, es decir, que su fe nunca falte para que el enemigo no lo destruya. Dice que debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que tiene que estar calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y debe tener el yelmo de la salvación. ¿Cierto que sí? Y además dice que debe estar orando en el Espíritu todo el tiempo.
Bueno, hay varios elementos que en este caso no es el tema, pero nos sirve un recorderis. La verdadera guerra es espiritual. ¿Cuántos lo entendemos? Usted tiene un personaje enemigo, opositor que lo odia y quiere destruirlo totalmente. Él no solamente quiere desanimarlo y que usted se sienta triste, no, él quiere llevarlo a la destrucción total. Entonces por eso la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Es decir, que estemos alerta y que seamos soldados alertas. Los jóvenes deben estar alerta, los ancianos debemos estar alerta. Bueno, los ancianos, los mayores, tenemos que estar alerta. Las parejas tienen que estar alerta, todos tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque ese enemigo quiere destruirnos, pero el Señor nos da la victoria. El Señor Jesucristo, diga, Jesucristo me da la victoria. Dígalo usted. Por favor, dígalo, confiéselo, diga, Jesucristo me da la victoria. Usted tiene que tomar esa palabra. Cierto que sí, yo también tengo que tomar esa palabra, porque en Cristo tenemos victoria contra el mal. Cierto que sí. Pero vamos a ver algunos aspectos de ese reino de las tinieblas. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, y quiero, eso es lo que estamos haciendo énfasis los viernes, acerca del discernimiento de espíritu, y les invito, por favor. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero la primera parte del versículo dice algo muy revelador acerca de esa guerra. Dice, el diablo que los engañaba. O sea que en el reino de las tinieblas se opera mucho engaño. Cuidado con eso, el engaño. Entonces, una de las formas de Satanás destruir las personas es a través del engaño. Cierto que sí, es muy importante esta palabra, vencer el engaño. Cuidado con eso. Resulta que, por ejemplo, alguien ya decidió algo respecto a cualquier aspecto de la vida. Entonces va aquí donde el hermano Fernando Fajardo y le dice, hermano Fernando, quiero hacer esto. ¿Qué me aconseja usted? Entonces, como el hermano Fernando es un siervo de Dios, abre la Biblia y le dice, vea hermano, resulta que no está bien porque aquí dice esto, aquí dice esto y aquí dice esto. ¿Cierto? Porque el deber del hermano Fernando, como el deber de todos nosotros, es dar la verdad de la palabra de Dios. Cuando a usted le pregunten, diga lo que dice la Biblia, no su verdad, la verdad de Dios. Hay verdades que no nos gustan mucho, pero es la verdad. Entonces, hermano, usted tiene amor, usted ahí aplicándome la Biblia. No, yo con usted no vuelvo a hablar. Entonces se viene por aquí, se encuentra el hermano Uriel, ¿cierto? Y el hermano Uriel entonces le cuenta la misma historia. Y entonces el hermano Uriel, como es un siervo de Dios, le abre la Biblia y le dice, mire hermano, no porque la Biblia dice esto y dice aquello. Este hermano Uriel es igual al otro hermano. No le da ni ánimo a uno. No vuelvo a hablar con usted o yo. Y lo bota. Cierto que sí. Entonces ya los hermanos le han dado la palabra. Pero como esa persona ya tomó la decisión, solo está buscando que alguien le diga que sí a lo que él quiere. Entonces se busca por allá un hermanito X en otro lugar o en cualquier lugar del mundo y le dice, hermano, tal cosa. Y entonces le dice, claro, cumple tus sueños, cómete el mundo, disfruta de la vida, estás joven, te ves muy bien, eso es para ti. Pero nunca le dio la palabra de Dios y dice, amén, eso es lo que yo quería escuchar, palabras de ánimo, palabras de fe, eso es lo que yo, pero eran puras mentiras. Y decidió lo que le dijeron mentirosamente. Y quizá varios de los que estamos aquí, bueno, varios de los que están aquí quieren solo que les digan palabras halagüeñas, pero no quieren que les diga la verdad. No busques palabras halagüeñas. No busques que te digan siempre que lo que tú estás haciendo está bien, sino dile al Señor, Señor, yo quiero oír tu verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. ¿Qué queremos? ¿La verdad o sencillamente palabras de motivación? La verdad, ¿cierto? La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué?
No será libre. Mire, cuánta gente se quiere casar y vienen y me dicen, bueno, me quiero casar. Bueno, ¿quién es la persona? Tal persona. Pero resulta que usted, hermana, le lleva 10 años a ese muchacho. No, no, no. Él está enamorado de mí, me han dicho, está enamorado. Pero hermana, cuando usted vaya pasando, el muchacho sigue joven y usted ya se va a ver muy mayor al lado de él, ¿qué va a hacer? No, 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 el Señor nos dará amor, el Señor nos dará amor, sí. Bueno, está bien, eso es verdad, eso es fe y eso está bien, pero resulta que muchas veces cuando hay esa disparidad de años, tanto en hombres como mujeres, las cosas no funcionan. Y entonces cuando le entra el capricho, eso no hay quien lo haga volver atrás o lo haga volver atrás. Si me hago entender, no seamos caprichosos. Antes de que el capricho llegue, antes de que llegue, digámosle, Señor, si esto no es tu voluntad, no me dejes colocar mis sentimientos en esto. Seamos sabios. Hay cosas que uno quisiera lograr en muchos aspectos, ministerialmente, empresarialmente, económicamente, políticamente, intelectualmente. Pero yo tengo que preguntarle y decirle, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Cuántos me están escuchando? Y digámosle, Señor, si no es tu voluntad, no me dejes meter en esto. ¿Sí? También debemos orar, Señor, ¿será que esto me va a traer muchos problemas? Si esto va a ser para problemas, no me deje meter. Y aunque le hayan pintado pajaritos de oro, aunque usted vea todos y lo vaya así, no se deje engañar por el enemigo, por el mundo, por la carne, sino que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tremendo, ¿cierto? ¿Cuántas veces yo una vez estaba hablando con un hermano acerca de algo que él quería hacer, y, o sea, una propuesta que tenía para invertir un dinero, y cuando estaba ahí, pues ya me había el hermano dado vueltas, ya me tenía, o sea, hay gente muy astuta, ¿no? Que lo envuelven así. ¿Sí se han dado cuenta o no? Ojo con esos envolventes, Scotch Guard, que eso absorben a usted. Ojo con eso, porque hay personas que son así, eso envuelven, y cuando usted queda es como, ya no le puedo decir que no porque ya me comprometí. Mi esposa me exhorta mucho en eso. Usted dijo que sí, pero eso está mal. Dígale que se equivocó. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, no, porque es que ya di la palabra. Y yo decía, ya sí ha dado la palabra, pero... Y a veces somos tan tercos, y entonces estaba hablando, entonces cuando estábamos allí en esto, tuve una visión. Yo poco tengo visiones, pero tuve una visión de una serpiente que me hacía en el momento. Pero muchas veces, por respetar la palabra, no hice caso a la guianza de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Dios mismo mostrándome. Y seguí con el proceso y perdí bastante. Entonces, ¿qué pasa? O perdimos bastante. ¿Qué quiere decir? Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no dejarnos engañar por Satanás. Quizá usted tiene amistades que lo están llevando a lo malo. Lo están haciendo apartarse de su esposa. Lo están haciendo apartar de su esposo, hermana. Lo están haciendo apartar de los caminos de Dios. Hay personas que parecen ángeles, pero en realidad son demonios. ¿Qué está permitiendo usted? ¿Qué estoy permitiendo yo? El enemigo quiere destruirnos, porque Satanás no hace nada para bien de nosotros, sino para destruirnos, y obra a través del engaño. Escúcheme bien, estamos tratando acerca de ¿qué? Del engaño. Por eso la palabra de Dios dice, no os engañéis. ¿Cuándo es cuando nos engañamos? Cuando nos dejamos llevar, ya dijimos, por las emociones, el intelecto y nuestra propia voluntad. No os engañéis. Dime una cosa, ¿te estás engañando a ti mismo? Quizá estás haciendo algo y te estás engañando y dices, no, no me va a ir mal, no me va a ir mal. Y entonces repite, no me va a ir mal, no me va a ir mal. Sí le va a ir mal. Sí me hago entender, porque si se tira de un 10º piso, no me va a ir mal, no me va a ir mal. La actitud positiva es importante, ¿cierto? No me va a ir mal, no me va a ir, no me va a ir, ¡pum! ¿Cierto? Y resulta que cuando menos espera, ya lo están recibiendo en el cielo. Oiga, ¿y usted qué hace aquí? Se vino muy rápido, ¿cierto? Porque pensó que el Señor iba a mandar los ángeles, y lo que se pegó fue un porrazo tan tremendo que llegó de una vez directo al paraíso. Porque no se quería suicidar, solo quería probar, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso. El engaño. Primero, el autoengaño.
Por eso yo tengo que ir ante el Señor y decirle: Señor, escudriña mi mente, escudriña mi corazón. Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Tengo que ir a la palabra, al espejo de la palabra, ¿cierto? Tengo que ir a la brújula, es decir, la que me ubica, al mapa del viajero, a la voluntad de Dios. Y si no estoy seguro, tengo que sacar tiempos para ayunar, tengo que sacar tiempos para orar. Yo he cometido muchos errores en el ministerio. A veces ayudo a pastores que no debía apoyar, empodero gente que no debía empoderar, y a veces no empodero a los que debía empoderar. ¿Y qué sucede? Vemos con los años gente desleal, gente tramposa, gente que hace hasta para vender. ¿Pero por qué? Porque uno se dejó llevar por su propia opinión. Eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque está en juego tu vida, está en juego la vida de tu familia. El enemigo obra a través del engaño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle: Señor, limpia mi corazón de todo engaño. Dice: aquel en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que aún en el espíritu nuestro puede haber engaño. ¿Cuántos me están escuchando? En nuestras emociones, en nuestras decisiones. Ojo con eso, siempre tenemos que ir: Señor, no me dejes tomar las decisiones incorrectas. Así yo crea que todo está bien, no lo permitas, Señor, no dejes que yo caiga en el engaño. ¿Cuántos me están oyendo? Quiero hacer mucho énfasis en esto, por favor, porque esa es la gran batalla, el engaño. ¿Cierto que sí? Entonces por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso dice también la palabra que en la armadura tiene que haber el cinto que se llama ¿cómo? El cinto de la verdad. También dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. Es decir, que hoy ustedes y yo necesitamos hacer un compromiso con la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos queremos hacer un compromiso con la verdad? Y decir: Señor, yo quiero comprometerme contigo porque tú eres verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y decirle: Señor, todo lo que no es verdad en mí tiene que salir, tiene que ser echado fuera. Porque el enemigo obra a través del engaño, y a través del engaño destruye a muchas personas. Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermanos, que el enemigo no nos destruya, que obra a través del engaño. Y otro aspecto del enemigo, entre muchas otras cosas, es que el enemigo es cruel. San Juan 10:10 dice que el ladrón solo vino para hurtar, para matar y para destruir, pero que el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Hay una secta, decía el viernes, una secta del satanismo, que presenta a Satanás como un angelito, ¿cierto? Y entonces la gente de esa secta dice: no, él es mi padre, él me habla siempre cariñosamente, él dice que me va a dar muchas cosas. Le pregunto: ¿qué bueno le puede dar el diablo a la gente? ¿Cuántos me están oyendo? ¿Qué bien le puede dar a usted el diablo? Pero en el satanismo, estas personas están creyendo que sí, ¿no? Que él es, mejor dicho, la última maravilla de este mundo y que les va a dar muchas cosas buenas. Por eso es que hacen pactos para prosperidad, para la fama, para la popularidad, ¿cierto? Y venden su alma al diablo, pensando que al fin y al cabo todo les va a ir bien. No. Es un tirano cruel. Dice la Biblia que vino para matar, para hurtar, para destruir. Que el Señor lo reprenda. Pero el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Démosle la gloria a Dios. Satanás nunca, óigame bien, Satanás nunca nos dará nada bueno. Por eso usted está pasando una lucha, una dificultad. Está hablando con unas personas estos días y dice: hemos pasado una lucha tan difícil que estuvimos tentados para ir a consultar a una hechicera, a una sierva del diablo. Cuidado con eso. Y yo les digo hoy, en el nombre de Jesús: o eres de Dios o eres del diablo. Una de las dos. ¿De quién eres? No, pero ¿de quién eres? De Dios, del Señor Jesucristo.
Pero ojo con eso, porque llega un momento en que hay situaciones tan complicadas que entonces dice, ay no, ¿será que yo voy a ir donde esta señora para que me haga una lectura de las manos, unos rieguitos? Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque hay muchos en las iglesias que son así, o no muchos, pero un porcentaje, que ellos creen que un poquito Dios y un poquito el diablo. Cuidado con eso, porque si mueres en ese pecado, no te salvas. Los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si aquí hay personas que practican la hechicería y están haciendo hechicería contra la iglesia, arrepiéntase a tiempo, porque llegará el tiempo que ya no habrá oportunidad. Hoy es el día de cambiar. Hay personas que hemos orado por ellos y Dios los ha sanado, pero ¿sabe qué han dicho? Que no, que fue Gregorio Hernández, que fue la profesora tal. No, hermanos, el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe qué ha pasado con estas personas? A la semana, a los 15 días se han muerto. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos me están escuchando? Él es el que sana, Él es el que liberta, pero no digas que fue el Señor Jesucristo y San Gregorio. La pastora de Jucún, la pastora que nos visita, no sé si está aquí la pastora, no está, vino de la India hace poco. Entonces me contó un caso, dice que el pastor que vino de la India, ¿se acuerdan del pastor que vino de la India hace unos meses? Ella lo visitó allá en la India, entonces hubo un testimonio de una señora que estaba bien endemoniada y el misionero oró por ella y ella quedó libre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero después la vieron en la India, hay dioses, pero hasta para vender. La encontraron en un templo de otro dios. Y entonces le dijeron, mire, Jesucristo te libertó, ¿por qué estás aquí? Y entonces ella dijo, no, pues sí, Él me libertó, pero no es el único. Hay varios más. Solo hay uno, se llama Jesús. Dígalo ahí, solo hay uno, se llama Jesucristo. Declárelo, porque es que el Señor ahora está rompiendo cadenas. Dígalo ahí donde usted está. Solo hay uno, se llama Jesucristo. Dígalo con su propia boca, confiéselo con su propia boca. Y se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ligaduras. Confiese, solo hay un Salvador, solo hay un mediador, solo hay un sanador, se llama Jesucristo. Aleluya, confiésalo allí. Tú tienes que ser cristocéntrico, tienes que estar centrado en Él, viviendo para Él. No hay nadie más sino el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nunca el enemigo podrá hacerte algo bueno. No sueñes eso ni lo pienses. Él nunca hace nada a favor de nadie. Es ladrón, asesino y criminal el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice el libro de los Hebreos, por favor, vamos, o el libro de los Hechos más bien, ¿cierto? Hechos 13, observemos un poquito la palabra de Dios, versículos 6 en adelante, bendito Dios, que nos habla acerca de esto. Hechos 13, 6, dice la palabra. Dice que llegaron a la ciudad de Salamina a anunciar la palabra de Dios. Voy a parafrasear porque el tiempo se ha ido. Llegó el apóstol Pablo a predicar la palabra de Dios y había alguien que apartaba a ese funcionario público de la fe en Cristo. Y que el apóstol Pablo tuvo que confrontar a ese hombre. Lo que quiero decir es que el enemigo obra a través de algunos medios, ¿cierto? En este caso, brujos, hechiceros. Pero no solo eso, también a través de gobernantes que promueven leyes injustas, leyes anti Dios, anti la Biblia, anticristianismo. Si nota usted eso, que hay unos gobernantes que esa mente la tienen y todo lo que dicen es malo, todo lo que dicen es contra la familia, todo lo que dicen es contra la propiedad privada, todo lo que dicen es un desastre. ¿Usted cree que eso es de Dios? No, el enemigo los está usando. Que el Señor reprenda al diablo. Pero tenemos que orar, clamar a Dios y hacer la guerra espiritual. Pero también el enemigo obra a través de esos profesores universitarios. Llega el joven cristiano y al primer semestre ya es ateo. Porque lo primero que le dice el profesor es: aquí no vengan a decir que Dios ni que nada, aquí Dios no existe. Y empiezan a atacar la fe en Dios. ¿Cierto? ¿Son instrumentos de Satanás o no? Por supuesto. Pero también, ojo con esto,
quiero hacer un énfasis acá, el tiempo ya iba pasando, pero quiero hacer un énfasis. El enemigo obra a través de falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Entonces estamos en un tiempo peligroso, que la gente hoy ahí dice, llegó el predicador tal, y eso la gente corre. Bueno, ¿cuántos me están escuchando? La gente corre a oír. Ahora, ¿no tienen Biblia? ¿Cuántos me están escuchando? Porque la gente corre y dice, yo quiero oír qué me profetizan, qué me dicen. Porque la gente no tiene una experiencia personal con Dios y están buscando que alguien le dé una palabra, siendo que aquí Dios tiene su palabra. ¿Cuántos me están escuchando? Esto habla de la pobreza espiritual de la persona. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no nos hable a través de un siervo de Dios, un profeta, un apóstol. Por supuesto que sí, eso es una cosa. Pero otra cosa es decir, no, es que yo sí voy allá porque allá sí me van a dar la palabra. La palabra está aquí. Yo no soy muy dado que pues hay iglesias que los profetas y que va a traer tal, y casi siempre se equivocan. Y grandes líderes dice, y les dice un poco de cosas y cuando pasan los meses no se cumple nada. Solo emoción de momento. Yo podía aquí decir, el Señor te va a dar la Toyota que has anhelado, ¿cierto? Ya viene la Toyota, ya viene la Toyota. Sí. Ay, les gustan son las Toyotas. ¿Por qué les gustan tanto las Toyotas por acá y por allá? Bueno, ¿a quién no le va a gustar? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué pasa? No se habla del arrepentimiento, de la fe, de meterse con Dios y oír la palabra. Se habla de un evangelio del éxito, de que usted va a hacer lo máximo. Sí, Dios nos bendice. ¿Quién dice que no nos bendice Dios? Él nos bendice y nos bendice maravillosamente, lo que quiero decir. Nos bendice tremendamente, ¿pero qué? Pero es para que nosotros lo glorifiquemos, lo sirvamos, hagamos su voluntad. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces tenemos que entender eso, tenemos que madurar, hermanos. Yo no sé si hay alguna de estas personas que sencillamente, pues es fácil, usted no tiene que orar, usted no tiene que ayunar, no tiene ni que leer Biblia, sencillamente llega ahí que le pongan la mano y le digan todo. Ahora Dios da dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, eso es bíblico. Eso es bíblico, pero otra cosa es que usted sencillamente esté buscando que le den una profecía y usted corre de mar a mar. Cuidado, tenemos que ser cristocéntricos. Segundo, bibliocéntricos. Tercero, andar en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos viendo unos elementos importantes. Bueno, vamos a ir concluyendo en este aspecto. Ojo con esas falsas doctrinas. ¿Cómo obra también el enemigo? Obra a través de enfermar las personas, ¿cierto? Obra a través de traer opresión, ataduras, ¿cierto? También a través de la tentación y de la seducción, ¿cierto? A través también del agnosticismo y el ateísmo, bueno, de muchas maneras y que el Señor los reprenda. Pero el secreto ¿cuál es? Estar cerca del Señor Jesucristo, cerca de Dios. ¿Cuán cerca estás de Él? ¿Estás viviendo todos los días para Dios o ahora te das cuenta que estás apartado? Si estás apartado, vuelve a Él, vuelve a Cristo, porque Él está con los brazos abiertos para restaurarte, para bendecirte y para llevarte en victoria y en bendición. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dio la victoria. Vamos a ver unos versículos rápido y oramos. Génesis 3:15 nos ayudan nuestros hermanos de la tecnología. Nos dice la palabra de Dios que se casó una guerra desde el mismo Génesis. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera mención del evangelio en la Biblia. ¿Y cuál es esa mención en Génesis 3? Que la simiente de la mujer, es decir, el Señor Jesucristo, heriría o aplastaría la cabeza de la serpiente. Les tengo buenas noticias. El Señor Jesucristo en la cruz le aplastó la cabeza al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero con ánimo, con gozo. Es decir, que el Señor nos dio la victoria, el Señor venció.
Aleluya, Jesucristo venció en la cruz. Segundo texto bíblico, Colosenses 2:14, cierto que sí, que dice, gracias, dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La victoria fue en la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? El Señor venció al diablo en la cruz. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Usted tiene que tomar esas promesas, que el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Todo fue en la cruz. El Señor exhibió a los principados, a las potestades, los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, leamos la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea, que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, pero fue derrotado en la cruz del Calvario. Gloria sea a Dios. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que el Señor nos libró del temor que teníamos a morir, porque el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, pero el Señor lo venció y no tenemos temor ni siquiera de morir, porque el que tenía el imperio de la muerte fue derrotado por el Señor Jesucristo. Confiéselo ahí, porque hoy hay libertad para ti. Libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a todos. Amén. También es importante entender que el destino del enemigo está ya determinado. Apocalipsis 20:10. Entonces, Apocalipsis 20:10 nos dice la palabra de Dios. Ya lo usamos, pero lo volvemos a mencionar. Nos dice, y el diablo que los engañaba, ¿qué pasó con ese personaje? Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el destino del diablo? El lago de fuego, y allí estará por la eternidad. O sea que fue derrotado y ya está determinado su juicio eterno. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendito el nombre de Dios. Jesucristo nos ha dado la victoria, nos ha dado la libertad. Sigamos con algunos versículos. Él los ha hecho partícipes de su victoria. Lucas 10:19. Por favor, tome este versículo. Dice la palabra de Dios. Esa victoria que el Señor tuvo, nos la dio también a nosotros. ¿Cierto? Eso es como cuando el esposo logra un gran negocio, pero no solo es para él, porque no se va a gastar la plata solo, sino dice, esposa, mire lo que ahora es de nosotros. ¿Cuántos son así? ¿O qué esposo dice, no, yo fui el que la gané, hay problema suyo, yo me la gasto solo? No, es también para el esposo. Bueno, ¿cuántos esposos son así? Como el Señor Jesucristo, que le participan a la esposa las bendiciones. Hay unos que les llegó una plata extra y se van a comer pollo solo por allá con los amigos. Es un ejemplo. Alguno lo hace, pase aquí para orar por usted. El Señor Jesucristo, hay unos que besan a la esposa con cierto grado de culpabilidad. No, el Señor Jesucristo nos dio la victoria, venció y nos dijo, les regalo la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Se enfrentó con el enemigo, lo venció en la cruz, obtuvo la victoria y ahora nos dice, esa es de ustedes. O sea que nos dio esa victoria. Por eso dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Nos hizo partícipes de su victoria, nos hizo partícipes de esa bendición. Sigamos, estamos concluyendo, se lo prometo. Cierto que sí. Entonces tenemos todo esto dado, dice Marcos 16:17. Dice que el Señor nos ha dado potestad de en su nombre echar fuera demonios. Dice,
en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, nos ha dado autoridad para echar fuera al enemigo. ¿Cuántos creen que esto es así? Entonces es algo de mucha victoria, mas sin embargo tenemos que andar con precaución. ¿Cuántos me escucharon? El cristiano nunca es triunfalista, o no debe serlo, porque hay muchos que sí son triunfalistas. Cuando Dios le dé a usted una victoria, tómela con calma. A ver, dígale al que está a su lado, tómala con calma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchos se ponen tan felices y el diablo dice, espere, verá, espere que lo estoy esperando por allá a la vuelta de la esquina para dañarle el gozo. Entonces, cuando Dios le dé una victoria, gloria a Dios, tómela con calma, tranquilo, con calma, dándole la gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero sepa esto, que el enemigo es como esa serpiente. Yo he visto que hay serpientes que les cortan la cabeza, serpientes cascabel, ¿cierto? Y resulta que aunque la cabeza está fuera del cuerpo, qué animal tan diabólico, la cabeza salta y muerde a la persona. ¿Han visto eso? Sí, sí, o sea, cortada la cabeza y la cabeza, es instinto asesino, salta y muerde y como tiene veneno puede matar. Entonces, ojo con esto, el enemigo fue destruido, pero el enemigo está dando sus estertores de muerte y de derrota, y está como esa serpiente que se revuelca y hace hasta para vender. Tenemos que ser prudentes. ¿Cuántos me están escuchando? Sí, el Señor nos dio la victoria, pero yo tengo que tener prudencia. Y esa es la esencia de esta enseñanza. Dice Efesios 4:27, y no deis lugar al diablo. ¿Y no qué? No deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, soy victorioso, el Señor me ha dado la victoria. Hay un nido de serpientes y usted se tira cabeza en el nido de las serpientes. También dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cierto que sí? Usted dice, soy victorioso, yo puedo entrar a este show de travestis y nada me va a pasar. Lo van a contaminar y pueda que salga con la mano así. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están oyendo? No, pero eso suena risible, pero no se ría, es en serio. Es algo risible, ¿no? Pero es verdad. ¿Sabe que escuchamos un caso de un hombre muy hombre, casado, con su esposa? ¿Puedo terminar? ¿Autorizado? ¿O terminemos de una vez? Bueno, está bien, gracias David, gracias. Un hombre con su esposa, con sus niños, hombre juicioso, trabajador, muy hombre. Entró a una empresa donde habían unos como, no tan hombres, o sea, como ya un poquito, ustedes me entienden, ¿no? Pero en medio de la empresa habían unos que también eran muy hombres, muy aplomados, muy sentados. Entonces dijo, y no, con estos no me hago, me voy a hacer más bien con estos que se ven como más serios. Entonces se empezó a meter con ellos. Entonces, bueno, lo normal, iban las familias con los niños, las esposas, iban a hacer paseitos y todo lo normal. Entonces, claro, iban con las esposas y los niños. Entonces él se confió. Un día entonces ya no fueron a jugar fútbol, ya después fueron a tomar, porque no era creyente, ¿no? Fueron a tomar y estaba con esos que habían mostrado su hombría, y resulta que no supo de sí, como dicen por ahí. Después resulta que ellos le habían dado una bebida. Hay unas sustancias que hacen que los hombres no sean tan hombres. ¿Sabía eso? Hoy en día la cosa es tremenda. Lo violaron, lo abusaron, pero fue todo como algo no tan consciente. Pero después se empezó a dar cuenta que su cuerpo estaba enfermo, lo contaminaron. Dice, en su cuerpo hay un ADN de 2 hombres. Pero resulta que dijo, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? Y él no se acordaba bien porque fue bajo ese efecto así de esa droga. Y después le dice, venga, ven ustedes ¿qué me hicieron? Y entonces le dice el uno, no, pues le dimos esta droga,
pero a usted le gustó, ¿cierto? Y resulta que el hombre, después que le hicieron esto, dejó la esposa, se fue con ese hombre, vive con ese hombre, abandonó su hogar. ¿Cuántos me están escuchando? Estamos en un mundo muy peligroso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. No deis lugar al diablo. Leamos otro texto en 2 Corintios 2:10. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11 dice: para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos. ¿Qué no ignoramos? Sus maquinaciones. Que el enemigo no tome ventaja sobre ti, que el enemigo no tome ventaja sobre mí, que no le demos lugar, no le demos ventaja, no te confíes. Digo, no nos confiemos, no le demos chance. Dice, para que no gane ventaja alguna sobre ustedes. Entonces necesitamos cortar con ciertas amistades. Hay personas que te están llevando a lo malo. Si no lo ganas para Cristo, no estés tan cerca de esa persona. Porque quizá esa persona es la que te domina, te lleva a lo malo y tú no lo puedes ganar para Cristo. Porque te sientes débil, te sientes frágil. Mejor toma distancia por ahora, porque esa persona te puede hacer daño. No frecuentes lugares que te pueden llevar a problemas. Si me hago entender, toma la distancia, sé prudente, seamos prudentes. Esto es para usted, pero también es para mí. ¿O no? ¿O es que yo soy el angelito ahí con alas? No. Yo también necesito tener cuidado porque somos seres humanos todos. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, no frecuentes lugares que son un problema para ti, amistades que son un problema para ti, hábitos, ciertos tipos de música. ¿Qué música escuchas cuando vas manejando? ¿Cierto? Bueno, etcétera. Los últimos dos versículos, prometido y oramos. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7 nos dice así: mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nos está diciendo el fin, Cristo viene pronto, el fin se acerca. Sean sobrios, o sea, no estén embriagados con la maldad. Velen en oración, estén como el soldado alerta, estén pilas, es lo que quiere decir, traduciéndolo del griego a nosotros, estén atentos. Y el último versículo, ahí está, Primera de Pedro 5, 8 y 9, por favor. Dice entonces así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces hagámosle énfasis a este texto. Dice: sed sobrios y velad. Esto lo dice para usted, lo dice para mí. O sea, esté alerta como el centinela que está de guardia. Esté pendiente, es decir, esté con los ojos avisores, que el enemigo no lo coja de sorpresa y cuando ya lo tiene ahí, ya lo tiene agarrado del cuello. No sé si me hago entender, sino que antes de que lo agarre del cuello, usted ya lo vio a metros, a 2 cuadras. Dice: ya viene el diablo, ya lo descubrí. Y entonces usted puede anular, ¿cierto que sí? Porque está atento, está así, no sea que el enemigo: ya te tengo. ¿Sí me estoy haciendo entender? No creo. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿A qué? Pues yo no sé a qué horas, pero ya lo tengo. No, sino que si está alerta, lo ve venir y dice: diablo, no vas a poder contra mí. Por eso el Señor dice que pidamos: Padre, guárdanos del maligno, o sea, guárdanos del mal, guárdanos de las acechanzas del mal, del enemigo. Guárdame, Señor, guárdame. ¿Por qué? Porque el adversario está como un león rugiente alrededor rondando, buscando a quien devorar. Pero dice: al cual resistid firmes en la fe. No sé si ese está en el versículo siguiente, ¿cierto? Sí, al cual resistid firmes. ¿En qué vamos a resistir al enemigo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, firmes en la fe. Cierto que sí, firmes en Cristo, firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, les animo que venzamos a ese enemigo todos los días, porque ya Cristo nos dio la victoria.
¿Oramos? ¿Les parece bien? Oremos, oremos. Gracias, Padre, gracias te damos, gracias te damos. En el nombre de Jesús, si se puede usted colocar en pie y orar, por favor empecemos a orar. Coloquemos allí una adoración al Señor, una cortina de adoración, una música de adoración. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor amado, te damos la exaltación. Señor, te glorificamos y te reverenciamos. Padre, te damos la gloria, te bendecimos, Señor. Señor amado, gracias, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, gracias. Por favor orando, por favor orando. Señor, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Confiese, confiese. Oh, gloria a Dios. Diga: Padre, has enviado tu palabra para liberarme. Has enviado tu palabra para guardarme. Has enviado tu palabra para darme la victoria. Oh, Shetaraba. Por favor, todos orando. Todos tenemos que batallar, ¿cierto? Todos tenemos que luchar. Todos. Es que aquí no hay ni uno que no tenga que pelear esa batalla. Pero levántate como un soldado. Levántate como una guerrera de Cristo, hermana y hermano. Como un guerrero del Señor. En el bendito nombre de Jesús. El Señor no te salvó para que fracases. Jesucristo no te salvó para que el enemigo te destruya. Pero hay que pelear la batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. En el nombre de Jesús, levántate. Si has caído, si has pecado aún, levántate, porque abogado tenemos para con el Padre. Si has fallado, recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y no hay pecado que el Señor no perdone, no hay pecado que el Señor no nos liberte. Por favor, si has pecado, no digas: no, yo ya fallé, ya no sigo más, ya estoy derrotado. No digas eso, sino más bien empieza a orar, empieza a confesar que hay victoria en el Señor Jesús. Aquellos que el enemigo les ha hecho daño, aquellos que el enemigo ha herido, aquellos que el enemigo los ha engañado, quizás los ha seducido, los ha tentado, porque esa es la otra forma, el tentador, ¿cierto? La Biblia dice que es el tentador, es el destructor, pero que el Señor los reprenda. Levántate, joven, levántate, señorita, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el santo nombre del Señor. Levantémonos en victoria, por favor. Ora barabache barababarababa, ora barababarabaya, ora babarabaya. También en el nombre de Jesús, vence la acusación, vence la acusación. Oh, dice la palabra que ha sido echado fuera el acusador de los hermanos, ha sido echado fuera el acusador de los hermanos. Oh, shenda kaya. Si tú has arreglado las cuentas con Dios, si tú has arreglado tus cuentas con Dios, no dejes que el enemigo te acuse, no dejes que el enemigo te acuse. Oh, ribaba, porque ha sido echado fuera el acusador de los hermanos. Ambalabachere bekeya rabasaya. En el bendito nombre de Jesús, orando, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Señor, gracias te damos. Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor. Todo ataque que se ha levantado para que abandonemos la fe, todo ataque que se ha levantado para que abandonemos el camino del Señor, todo ataque que se ha levantado, Padre, para que nos olvidemos de tu palabra, Señor, todo pecado que haya en cada uno de nosotros, santifícanos, Señor, santifícanos y danos la victoria. Clama, ora en el nombre de Jesús. Señor, danos la victoria a todos, a cada niño, a cada joven, Señor, a cada matrimonio, Señor amado, a cada hermano, a cada hermana. Señor, mira, Padre, la batalla que está luchando cada hermano, la batalla que está luchando cada hermana. Métase en la oración, entre en ese clamor, batalle por usted mismo. Cierto que sí, porque hay momentos en que no hay quien batalle por usted, no hay momentos en quien ore por usted, pero usted es un guerrero de oración. Entre ahí en el nombre de Jesús, en ese clamor, dígale: Señor, respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Quizás estás pasando una batalla económica, estás pasando una batalla contra el vicio, estás luchando una batalla contra la adversidad en tu salud. Ahí donde tú estás, quizá el enemigo te ha atado, te ha batallado a través de desanimarte, de que pierdas la fuerza, pero tú te vas a levantar. Dile: Jesús, ay, alaba que ya sama ya, se saque, alaba vaya sama,
clama, clama, clama. Dile: Jesús de Nazaret, arabaqueya, sebarabaraba, erabarabaqueya, saba. Levanta ese clamor. Ore baba ya la ya saya. Señor, levanta tu pueblo, levanta tu pueblo. Oh, barabaqueya sanda, ekatarabacaya saya, era baba yanda, oh rababa yanda lava. Levanta al niño, levanta al joven, Señor. Levanta el patrimonio, levanta a la hermana, Señor. Levanta al anciano, Padre. Era baba, y el que no tiene fuerzas físicas, el que no tiene fuerzas emocionales, el que está sin una economía saludable, el que está enfermo ahora, y rababasanda calla basaya. Levanta, levanta, Padre, en el nombre de Jesús, a cada hermano. Oh Padre, mira los que luchan, los que claman, Señor, los que están batallando, Padre, y el enemigo ha querido destruirles. Dale la victoria, dale la victoria. Ala babarabaya, era barabashere bequeya, era barababa, y clama. La palabra de Dios dice que clamemos a Él, que Él nos responderá. Señor, dale la victoria a cada hermano, Padre. Dale la victoria a cada hermana en el nombre de Jesús, Padre. Saca a mi hermano, a mi hermana del lodo de la desesperación. Oh, saca a mi hermano del fango, Señor. Sácalo de la cueva, sácalo de la esclavitud. Rompe cadenas, rompe ligaduras. Señor, que se vaya la debilidad, que se vaya, Señor, la debilidad. Que venga fuerza, fuerza. Una iglesia fuerte, una iglesia llena de la gloria de Dios, clamando, clamando, clamando. Oh, ribabaya, canda aquella. Levanta, levanta, levanta tu pueblo, levanta tu pueblo. ¿Dónde están los hermanos? Era vaca, y no dejes que el enemigo te destruya. No dejes que el enemigo acabe contigo. No dejes que el enemigo acabe con tu familia. Era babaya. Vuelve, vuelve, vuelve al Señor. Recuerda la obra de la cruz. Recuerda lo que el Señor hizo. Oh, en el nombre de Jesús. Y vence, vence, venzamos ahora. Era babaya, calla, calla. Clama, clama, por favor, batalla por ti mismo, batalla por tus hijos. Señor, danos la victoria. Oh Padre, Dios mío, oh, tu palabra dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo, al que venciere. Tu palabra dice que al que venciere. Señor, levanta a mi hermana, levanta a mi hermano, orando, orando, clamando, anciana, anciano, joven, oh, matrimonio, niños. Oh Padre, danos la victoria, danos la victoria. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Señor, toda enfermedad que el enemigo ha querido colocar sobre nuestros cuerpos, Señor, nos levantamos en el nombre de Jesús contra todo espíritu inmundo de enfermedad. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Enfermedades retrocedan fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 toda enfermedad se va de nuestros cuerpos. Toda enfermedad en el nombre de Jesús. Declare esa sanidad ahora. Enfermedades fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Que venga sanidad a los pulmones, sanidad a los riñones, sanidad al corazón ahora. Por su llaga hemos sido curados. Espíritus de enfermedad, espíritus de hechicería contra la salud, fuera, fuera, fuera. Levántese, guerrero, levántese, guerrera de oración. Ahora, 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 ahora. Ahora toda enfermedad que ha sido enviada por brujería, por hechicería, en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, batallando, batallando. Era barabacaya, sandacaya. Toda obra del enemigo, toda obra del diablo, todo engaño satánico, fuera, fuera, fuera. Era cachatarabacaya, saya. Urababacaya. Todo ataque contra la vida emocional, la vida física, la vida familiar, todo engaño del diablo, toda tentación, toda seducción, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Abarabacaya, arabacaya. Toda mundanalidad en el nombre de Jesús, fuera, se va de nuestra vida. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo ataque contra nuestras vidas
lo vencemos. Dice la palabra, resistidlo, aleluya, en la fe, resistidlo. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Señor Dios, danos victoria, danos victoria, danos victoria, danos victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. Empiece a alabar a Dios. Dile: Señor, rompe yugos, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe cerrojos. Si estás en mucha batalla, entra en tiempos de ayuno, entra en tiempos para oír la palabra de Dios, entra en esos tiempos de clamar a Dios, entra en esos tiempos con la palabra. Vuelve a la palabra, vuelve a la palabra, vuelve a la palabra y a la oración. Encuéntrate con Dios, Él te va a hablar. Encuéntrate con Dios, Él te va a dar su palabra. Es su palabra, es su palabra, es su palabra. Solo Él te dará las respuestas. La gloria es para Dios. Y ahí donde estamos, démosle la gloria a Dios. Levantemos la mano, digamos gloria a Dios.